Bueno, pues empiezo presentándome porque sé que hay algunas personas que me conocen, pero otras no. Yo soy Gemma Rodríguez, soy médico. Mi especialidad es la homeopatía y la medicina tradicional china, aunque tengo también formación en nutrición y también sé de oligoterapia y otras técnicas, ¿no? de medicina natural, ¿no? Todo tipo de terapias, pues eso, que lo que pretenden es que el paciente se recupere de manera natural. Y soy la directora del máster de terapias biológicas que ha ofertado Tuban, el grupo Tuban, como un posgrado, ¿no? Después de la formación de naturopatía o de osteopatía o de cualquier profesional de la salud que quiera indagar en este mundo. Y la base del máster básicamente es el estudio de la homeopatía y de su aplicación en las diferentes patologías, pero va a estar integrada con el resto de terapias naturales, o sea, pues también con la medicina tradicional china, con la fitoterapia, con los suplementos, incluso con técnicas como la reflexología podal, o sea, cómo se puede integrar en el resto de terapias biológicas y también cómo manejar a un paciente que ya nos viene con un tratamiento de medicina convencional, o sea, es un máster en realidad de medicina integrativa, ¿no? Y cómo la visión que se puede dar desde la medicina convencional y cómo se puede complementar o ayudar desde la medicina natural, ¿no? Entonces, la idea surgió así, porque sé que hay muchos profesionales de la salud que cuando les viene un paciente que está tratado desde la medicina convencional quizá tienen ciertas dudas y no saben muy bien cómo aplicar los conocimientos, ¿no? Entonces sería, pues eso, ayudar a los alumnos y a los profesionales de la salud para que puedan compatibilizar las dos disciplinas y bueno, que al final que salga beneficiado sea el paciente, ¿no? Que aquí es lo que nos interesa, ayudar a la gente para que se recupere, tenga una mejor salud y además que tengan recursos también para mantener esa salud, ¿no? Entonces, la idea surgió de, como siempre critican de la medicina natural o de todas estas disciplinas que no hay evidencia científica o que no hay manera de medir cómo está actuando o muchas veces nos echan en cara como que no sabemos lo que estamos haciendo. Esto es hasta hace poco hubo un programa en televisión que decía, sí, no, el problema de utilizar las terapias naturales, entre ellas la homeopatía, que está súper denostada en estos tiempos, es que te dejas de tratar con otras cosas y entonces la patología puede empeorar, incluso te puedes morir. Bueno, esto ya es como muy, ya casi ciencia ficción, porque yo no conozco a nadie que haya tomado homeopatía y se haya muerto, pero bueno, el caso es desacreditar y esto que te dicen de que tú difama que algo queda siempre, ¿no? Entonces, la idea fue esa de daros un ejemplo, o primero de cómo se va a desarrollar la formación, de ver cómo se va a estar enfocado, y segundo, también para que veáis que mediante pruebas clínicas de medicina convencional se puede ver qué efecto tiene, en principio la homeopatía, pero bueno, vais a ver que en los diferentes casos también se junta con recomendaciones dietéticas, con fitoterapia y con otras cosas, ¿no? Y ver que cada caso es diferente. También va a ser un poquito de repaso de cómo interpretar, sobre todo las analíticas, porque es lo que se ocupa este webinar, y saber, porque ver una analítica no es decir, bueno, es que esto está alto, esto está bajo, eso no es decir nada, o sea, cualquiera coge una analítica, ve una flechita para arriba y dice, ¿y que tengo esto alto? Pero eso no es interpretar. Interpretar es darle a eso, luego extrapolarlo a lo que realmente te está diciendo que está pasando en el cuerpo. Y una vez sabes qué está pasando, tú pues pones el tratamiento y sabes cómo puedes ayudar, cómo puedes tratar o cómo puedes mejorar ese parámetro analítico, ¿vale? No sé si hablo muy rápido, muy lento, vosotros me vais contando. A ver. Uy, esto hay a ver, que se me pasa la diapositiva. Vamos. Ahí, vale. Vamos a empezar porque se llama el hemograma. El hemograma, cuando te hacen una analítica, casi siempre la primera hoja es el hemograma. El hemograma lo que te habla es de las células que tienes en la sangre, ¿no? Y te dice la información sobre esas células. Y luego ya cosas tipo colesterol, ácido úrico, esas cosas, es lo que se llama la bioquímica, porque son
sustancias químicas que están en la sangre y tienen su acción biológica. Entonces, el hemograma también se llama en algunos sitios citología, por eso, porque cito viene de célula y entonces lo que nos está diciendo, nos está hablando del comportamiento que están teniendo las células que tenemos en la sangre. Entonces, se llama la serie roja y la serie blanca, muy fácil. La serie roja porque las células son rojas, que son los glóbulos rojos, y la serie blanca es el resto de células que cuando se analizan, que ya veréis por centrifugación, pues se ven blancas. Y ahí no hay más ciencia porque en medicina no somos tan imaginativos, ¿vale? Entonces, los hematíes, la función es transportar el oxígeno, porque todas las reacciones químicas, sobre todo para obtener la energía, lo que necesitamos es el oxígeno. Y para eso nos hemos tenido que inventar un montón de cosas, entre ellos el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, los glóbulos rojos, para en realidad el oxígeno llega donde tiene que llegar, que es a la célula, de la célula a la mitocondria y de la mitocondria a la membrana interna para la fosforilación oxidativa. O sea, todo este mogollón para que una molécula que está fuera, que es el oxígeno, llegue dentro de un órgano de la célula y podamos obtener la energía, que es lo que necesitamos en realidad, ¿no? Entonces, para que veamos bien, ¿es muy importante saber qué glóbulos rojos tenemos? Pues sí, pero es más importante saber qué hay dentro de los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos solo son una bolsita que va rellena de algo y eso es lo que transporta el oxígeno, que es la hemoglobina, ¿vale? Entonces, la hemoglobina es la sustancia que capta el oxígeno y va a meter una bolsita, que además ni siquiera tiene núcleo ni nada, y va por la sangre, el sistema circulatorio, desde los pulmones, que es donde conseguimos el oxígeno, hasta los tejidos. Dice, los hematíes son discos bicóncavos y la forma es importante porque así se deforma lo suficiente para cuando pasan por los capilares, ¿vale? ¿Cuál es el número medio de glóbulos rojos que debo tener? Pues en el hombre es entre 5.200.000 arriba abajo 300.000 y en la mujer 4.700.000 arriba abajo 300.000. ¿Por qué las mujeres menos? Pues mira, simplemente porque los hombres tienen más masa muscular y como tienen masa muscular precisan de más oxígeno. Eso es la explicación más fácil, porque el músculo necesita más oxígeno. Entonces, la hemoglobina, que he dicho, lo importante en esto es que transporta el oxígeno, que es la hemoglobina. Entonces, una persona normal, dice, el porcentaje de hemoglobina que hay en cada hematía se encuentra casi siempre en su valor máximo. O sea, llamamos los glóbulos rojos ahí arriba, o sea, llenitos. O sea, está el glóbulo rojo bien lleno. Y eso lo veremos ahora en una analítica, por eso os lo explico. Porque para saber interpretar, o sea, para saber prescribir, también hay que saber interpretar. Entonces, cada glóbulo rojo, dice, contiene una media de 15 gramos de hemoglobina, o sea, por cada 100 mililitros. Y entonces, cuando vemos una analítica de hemoglobina, nos dice de esos 100 mililitros cuánta hemoglobina hemos encontrado allí. Entonces, en el varón es entre 14 y 18 gramos por decilitro, en la mujer 12 y 16, miligramos por decilitro, y en los niños entre 11 y 16. Y los recién nacidos tienes entre 14 y 24. Esto va a decir, uy, pero un recién nacido 24, sí, los recién nacidos todo el metabolismo va súper rápido, entonces necesitan mucho oxígeno y por eso necesitan más hemoglobina. Dice cada miligramo, cada gramo de hemoglobina puede transportar entre 1,34 mililitros de oxígeno, porque los gases se miden como los líquidos, ¿vale? Y esto es lo que decía, que el glóbulo rojo son una célula bicóncava, ahí, o sea, es como un donus, pero sin agujero medio, como si hubiera un globo y lo hubieras apachurrado por arriba y por abajo, y esa es la forma más optimizada que tiene el glóbulo rojo. Y lo que os decía, esto es la serie roja porque está rojo, esta rayita es la serie blanca porque es blanco, y esto es el plasma. El plasma es el líquido de la sangre. Estos son células y eso es líquido, ¿vale? No es la sangre, es la hemoglobina. La hemoglobina. A ver, contadme, ¿qué ha pasado por ahí? Va a chocar un poco, pero escucha. Ahora en Plus te regalan una luz de emergencia 6 más para que en caso de avería incremente tu seguridad. Quita eso, gracias. Luego, bueno. A ver,
el caso práctico, digo, una vez tenemos claro esto, que lo importante es la hemoglobina y que los glóbulos rojos están llenos hasta arriba, porque tengo optimizado, os voy a poner un caso práctico, el enunciado es cortito. Hay dos puntualizaciones que os voy a comentar antes de empezar. Primero, en los tratamientos, yo no tengo permiso de todos los laboratorios para poner el nombre de sus productos. Entonces, en los que sí me han dado permiso está puesto el nombre del producto y en los que no está puesta la fórmula, ¿vale? Entonces, con la fórmula, como lo vais a tener, pues os puede dar idea de algún producto similar o a lo mejor si estáis muy familiarizados, pues reconocéis el producto. Y dos, analíticas de un paciente en papel, una foto, solo se tiene que pedir permiso por la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y más después de que hubo el cambio en 2018, que los datos médicos son los que tienen más alta protección. Entonces, permiso de un paciente solo he conseguido de uno, que es el último caso, para poder exponer, para que podáis ver la analítica en papel y se pueda ver su caso. Del resto, no he tenido el permiso. Entonces, yo solo he extraído los datos que corresponden a lo que voy a explicar, porque no puedo, no tengo permiso para poner todos los datos. Entonces, para que no haya problemas legales, se extrae el dato y eso, que no haya ninguna correlación y que no haya una manera de poder asociar al paciente con la información que yo estoy dando, porque si no, tanto yo como el grupo Tubón se metería en un lío bastante importante, ¿vale? Entonces, esto es un paciente de 78 años que está en tratamiento con quimioterapia para el cáncer de colon. El hombre ha dado bastantes ciclos de quimioterapia, no le han dado radioterapia, que sería la otra opción para el tratamiento. Y luego en la analítica me piden consulta porque el paciente está bastante debilitado, tiene una anemia importante, entonces se le produce mucho cansancio. Hay que tener en cuenta que mientras yo le pongo el tratamiento, sigue con los ciclos de quimioterapia, que eso es importante. Hay que tener en cuenta también que el paciente, como está con la quimioterapia, pues tiene problemas de alimentación, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene poco apetito. Como con la quimioterapia se produce una inflamación extensa de la mucosa digestiva que se llama la mucositis, pues también hay peor absorción de nutrientes, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, los hematíes, o sea, glóbulos rojos tiene 4.200.000, ¿no? La hemoglobina tiene 10,90, que serían miligramos por decilitro, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es lo que decía, cómo de lleno está glóbulo rojo, es de 29,70. Ya os digo que está bajo. O sea, esto tiene que estar entre 31 y 50, o sea, que quiere decir que los glóbulos rojos están bastante poco llenos. O sea, como el saquito está, o sea, no he llenado la bolsa hasta arriba. Porque si miráis los glóbulos rojos el número, no es como, bueno, pues tampoco tiene tan poco. Si un hombre tiene que tener 5 millones y pico, 200.000, pues hombre, tampoco está tan bajo. Pero sin embargo, si vemos la hemoglobina, tiene 10,90 y los hombres tienen que tener a partir de 14, 15. Entonces lo que está diciendo es que sí, ha mantenido el número de glóbulos rojos, pero los tiene muy poco llenitos. Con lo cual, lo importante es valorar la concentración de hemoglobina que tiene, ¿vale? En cada uno. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento prescrito? Pues eso, aquí el suplemento, digo, no tengo autorización de laboratorio para poner el nombre comercial, entonces lo que os he puesto es la composición, que casi son sobre todo extracto de frutas y verduras que tienen buena proporción de hierro, ¿no? entre otras cosas. Y luego también vitaminas y proporción también de vitamina C, porque lo que mejora la absorción del hierro es la vitamina C. Y luego hay un montón de componentes que inhiben la absorción de hierro, ¿vale? Pues a la leche, los taninos, bueno, un montón de sustancias. Entonces lo que hace es, aparte de darte el aporte de hierro, te doy lo que facilita la absorción del hierro. Entonces, sí, la uva, la manzana, casi todo lo que está así como los frutos que sean, o sea, las verduras que sean muy verdes, la remolacha, el rábano, la zanahoria, el albaricoque, la acerola es una fuente de vitamina C importante, la frambuesa, los frutos del bosque, y luego hay un hierro en forma de gluconato, que eso sería parecido a la oligoterapia, de una forma que es más fácil se absorba, la ortiga también, la vitamina E y luego diferentes vitaminas, ¿no? y
y minerales. Entonces tenemos el magnesio en forma de sulfato, el ácido cítrico, las levaduras que también ayudan a la absorción del hierro y que son fuente de hierro. Y luego casi siempre se une el ácido fólico y la vitamina B12 en los procesos anémicos porque siempre ayudan. La vitamina B12 sirve para, bueno, sirve. Una de sus funciones más importantes es ayudar a que las células se multipliquen, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer más glóbulos rojos en mi médula ósea, le voy a dar algo que haga que las células se multipliquen para que me salga más rápido. Y yo, ya que te doy, pues te doy para ayudarte para todo. Te doy el hierro para hacer la hemoglobina y luego te doy una vitamina que te ponga las pilas para hacerme los saquitos más rápido, que luego los saques a la circulación y la cosa vaya mejor, ¿vale? Se ha quedado un poco atrasado. Vamos ahora. Y luego en homeopatía utilicé dos medicamentos, remedios, como que le llaman. El ferro metálico Na5CH y el arsénico nalbón. Y me dirás, ¿y para qué? Si ya le has dado un suplemento, si ya con el suplemento será suficiente. Pues sí y no. En homeopatía hay varias técnicas para utilizar el efecto terapéutico. Entonces está la que todo el mundo más conoce, que es el similimum, que es darle al paciente ese medicamento al que tiene los mismos síntomas o las mismas expresiones patológicas que el paciente. Esto se entiende muy bien así. Si tú cortas cebolla, pues te empiezan a picar los ojos, te moquea la nariz, empiezas a tener picor, tos y demás. Que sería el similimum de, por ejemplo, una alergia. Cuando yo tengo una alergia de polen o una alergia al polvo, tengo los síntomas, me pica la nariz, estornudo, me pican los ojos, pues ese sería prescribir respecto al similimum. Pero luego hay otras técnicas que son más se han ido estudiando con el tiempo y una es a nivel de isoterapia, ¿no? Entonces el ferro metálico es hierro, pero en forma homeopática. Entonces se ha visto que un elemento o una sustancia en forma homeopática, si yo le doy una dilución muy bajita, que es la 5CH, lo que hago es mejorar la absorción y la utilización de ese nutriente o de ese mineral o de ese suplemento. Pero si lo doy a diluciones altas, lo que hago es inhibir esa absorción. Si yo en vez de un paciente con anemia y falta de hierro, tuviera un paciente que le sobra hierro, que es una hemocromatosis, pues en vez del ferro metálico a 5CH, pues le el ferro metálico a la 30CH. Y entonces inhibiría ese exceso de absorción de hierro y el paciente también en la analítica se podría ver cómo va mejorando. Vale, y luego la arsénico-nalbón, que es el medicamento del cáncer de colon y también lo que mejora la situación basal del paciente, que es ese cansancio, esa falta de apetito, ese tipo de, o sea, todos los síntomas que tiene el paciente. Este ya sí que sería más el similimum respecto a la patología del paciente. Y los dos hacen un efecto coadyuvante con el suplemento. Entonces, la homeopatía siempre es una terapia que lo que hace es hace de coadyuvante y hace de sinergia con cualquier otra terapia. Por eso es muy rentable utilizarla. Por ejemplo, si a este paciente, en vez de darle un suplemento, lo tuviéramos en consulta haciéndole una acupuntura, una técnica que se hace y además en el tiempo que estamos en la pandemia y en que la gente realmente tampoco tiene miedo sus recursos económicos, tú le puedes dar quizá menos sesiones de acupuntura y seguirle el tratamiento, seguirle el efecto con la homeopatía y potencia el efecto de la acupuntura. Entonces, ya digo, es una terapia que, o hacer un tratamiento de osteopatía, pues algún tipo de problema pues, muscular, dolor articular, tú le haces el tratamiento y le sigues y le mantienes el efecto con la homeopatía y hace buena sinergia también. Y con dietas y con reflexología podal también funciona muy bien. O sea que es un tratamiento, es una terapia que siempre ayuda al resto de terapias que quieras utilizar, ¿vale? Bueno, ¿cuál fue la revisión tras un mes? Y hay que tener en cuenta que además de este tratamiento, te veo ferro metálico cuando tienes el hierro alto en sangre. Cuando tienes el hierro alto en sangre,
lo das a la 30-FH, lo mismo, 2 veces al día y disminuye los niveles de hierro en sangre, porque el hierro alto en sangre también puede dar una patología que llamamos cromatosis y además el hierro se empieza a acumular en órganos vitales, sobre todo se acumula en riñón, en hígado y en corazón. Entonces, el tratamiento de medicina convencional lo que hacen es hacerle, bueno, lo que antiguamente se llamaban sangrías, pero no les hacen sangría, les hacen una exsanguinotransfusión, que es sacarle sangre como, por ejemplo, cuando vas a donar. Entonces les quitas sangre y obligas al cuerpo a utilizar ese exceso de hierro que tiene. Le obligas a que ese hierro que está en sangre vaya a la médula ósea y la médula ósea lo utilice para generar más glóbulos rojos. Si tú pones, yo he tenido un par de pacientes, si tú les pones el ferrum metálico a 30-CH, se inhibe esa absorción y el paciente se está estabilizando y disminuye el riesgo de que empiecen a alterarse órganos vitales, lo que riñón, hígado y corazón son unos órganos muy importantes, ¿vale? Generalmente empieza en el hígado el acúmulo, luego en riñón y luego en corazón, que al final, pues eso, acaban en insuficiencia cardíaca porque interfiere en la contractilidad del músculo cardíaco, ¿vale? Bueno, pues tras un mes, que es muy fácil, en un paciente oncológico es muy fácil que tengan analíticas, porque cada vez que se van a hacer un ciclo de quimioterapia, les hace una analítica para ver en qué estado están y si la analítica da bien, lo que hacen es, les dan el ciclo y si la analítica no da bien, pues se espera, ¿no? Dicen, esta sesión nos la damos, o hay que corregir primero la anemia o la disminución de defensas, o a lo mejor el paciente está desnutrido porque hay una bajada de proteínas en sangre, sobre todo de la albúmina, entonces van ajustando. Entonces es bastante fácil que un paciente oncológico te traiga analíticas cada 2 por 3. O sea, cada vez que le van a dar un ciclo, le hacen la analítica, valoran y viendo lo que sale, bueno, no, entonces yo este paciente tenía analíticas muy continuas, ¿no? Entonces los hematíes subieron a 4.340.000, que bueno, los hematíes no han subido tanto, se estaba en 4.200.000 y ahora están 4, pues tampoco 340.000, tampoco es tanto, pero la hemoglobina subió de 10 a 3. Está prácticamente ya en rango de lo que debe tener un paciente varón, ¿no? Un varón. Y luego otra cosa que subió fue la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por eso no necesito hacer un montón de glóbulos rojos. Dijo, los que tengo los lleno más. Lo que hago es generar más hemoglobina y los que tengo pues los lleno más y optimizo las células que tengo en sangre, ¿vale? ¿Se entiende bien así? O sea, esto digo, no solo es un ejemplo de cómo varía, cómo se puede mejorar una analítica con estas terapias, sino esto es un poco el ejemplo de lo que se va a ver en el curso. O sea, así es como va a ser. O sea, es entender cómo es una patología y entender qué le está pasando a un paciente para poner el tratamiento adecuado. No os he metido aquí el tipo de quimioterapia, o sea, de tratamiento convencional, porque ya me parecía mucho, ¿no? Si ya hacéis el curso y ya se explica tal, pues entiendo muchísimo mejor, pero es que aquí el tiempo es muy limitado, la verdad que vale, esto va a tener que ser así rapidito, ¿vale? A ver si me responde todo. Y vamos. Sí, vale. La serie blanca, que sería eso, las células del sistema inmune, sobre todo, y las plaquetas. Un caso sobre plaquetas no os he puesto, porque una trombocitopenia o una trombocitosis, así que es un exceso, un déficit de plaquetas, es un poco raro, siempre va asociado a otras enfermedades, o sea, enfermedades autoinmunes, que eran un poquito complicadas y quería que fuera sencillo de entender, ¿vale? Entonces, existen 5 tipos de glóbulos blancos con los leucocitos, o sea, tú cuando es analítica pones leucocitos y luego, esto lo voy a explicar, se desglosa. Y ahora sí, los leucocitos son el ejército entero. Yo tengo todo el ejército, pero bueno, dentro del ejército hay rangos, o sea, están pues eso, los mandos, los que llevan los cañones, ahora no llevan, pero bueno, los que van en los tanques, luego va el soldadito de a pie, bueno, pues en el sistema inmune pasa un poco a esto, están los que llegan los primeros, los que dicen que está pasando y se lo cuentan a los otros, los que están regulando la respuesta inmune, todo esto, ¿vale? Y se clasifican por cómo se ven al microscopio. Tú cuando coges un frotis de sangre lo pones al microscopio óptico, que era la clasificación de cuando había microscopio óptico, no el electrónico de ahora, ¿vale? Entonces veían que había unas células del sistema inmune que tenían unos puntitos de colores, gránulos, entonces le llaman un granulocito, creo que seguimos ahí sin mucha imaginación, lo que vemos ahí como lo contamos.
Entonces, esos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿vale? Y os cuento que seguimos así sin mucha imaginación. Neutrófilos eran unos granulitos, o sea, son células que tienen unos granulitos que se tiñen con un tinte que es neutro. Los eosinófilos son unas células del sistema inmune que se tiñen con que tienen unos granulos que se tiñen con una tinción que se llama eosina, por eso eosinófilos. Y los basófilos, lo mismo, que unos granulos que se tiñen con una tinción que es básica. Y así terminamos antes. Y aquí tenéis, esto es un neutrófilo, este es un eosinófilo y este es un basófilo. Este es así como más violetita, este más rosita, que es la eosina es rosa, y este más moradito, que es el basófilo. Y así es como se ven a microscopio óptico. Y luego, por las otras células que veían del sistema inmune, era que no tenían gránulos. Entonces le llamaron a granulocitos, porque A en medicina es no, o sea, anemia es no tengo sangre, anorexia, no tengo apetito, entonces lo que veis una A con algo después es que no hay, ¿vale? Entonces, como no tenían gránulos, tenemos dos tipos de células, tenemos los linfocitos y los monocitos. Y bueno, ya todo el mundo conoce los linfocitos T, los linfocitos B, y tampoco me voy a extender mucho en eso, ¿vale? Más características, todas tienen núcleo, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo, y su tamaño es mucho mayor que el de los glóbulos rojos. Y esto es lo que quería que tuvierais claro, para ver cómo puedes analizar una analítica y tener claro qué tratamiento tienes que poner por lo que le está pasando al paciente. Entonces, los leucocitos son todo el ejército que tengo y en 1 milímetro cúbico de sangre hay entre 5.000 y 9.000 leucocitos, ¿no? Y luego esto se divide en lo que se llama la fórmula leucocitaria, que es dividir cómo tengo el ejército, qué hace cada uno y en qué proporción está cada uno. Entonces, los neutrófilos son los que más tenemos y son la tropa, o sea, son los soldados rasos que mandas ayer primero. ¡Hala! Ahí. Si habéis visto alguna, en casi todas las pelis de guerra, bueno, de guerra antigua, o sea, esto es tipo que la independencia americana y ese tipo de cosas, siempre están los pobres ahí con las bayonetas y dicen, nada, vosotros los primeros, y ahí están los otros en la colina diciendo, tú para allá, tú para acá. Bueno, pues los neutrófilos son esos, los que van los primeros pobres ahí a ver qué pasa. Entonces son los que más tenemos y en proporción de lo que tengamos son el 65%, ¿vale? Los eosinófilos tienen que tener una proporción muy pequeñita. Los eosinófilos son las células del sistema inmune, y luego va a haber un caso, para que veáis, que se activan cuando hay una reacción alérgica. Puede ser una reacción alérgica cutánea, puede ser sistémica, puede ser respiratoria, ¿vale? Entonces, en principio, todos tenemos eosinófilos, hay celulitas que estamos ahí viendo a ver si hay alguna sustancia que nos pueda hacer mal, pero que eso, como en principio, yo qué sé, el polvo no te mata, no debería reaccionar, el polen tampoco, pues están ahí como, son poquitas las que hay. Los basófilos también intervienen en esa reacción química y lo que hacen es ayudar a estos, porque dentro tienen heparina, ¿vale? Que va a hacer fluidificar la sangre para que procese mejor. Y los eosinófilos tienen dentro histamina para mediar la respuesta alérgica. Por eso los fármacos que quitan la alergia son los antihistamínicos, ¿vale? Y así se empiezan a tener todo. Y luego los linfocitos son pues ya los mandos, ¿sabes? Esos que están en la colina. Si sois de mi generación y veis La vida es así, eran los de las naves. O sea, los neutrófilos eran los guardias con porra y los linfocitos eran los guay de las naves, que estaban los que tiraban así las moleculitas, que eran los anticuerpos, y los que no, que esos son la inmunidad celular. Y luego los monocitos también se movilizan cuando en las infecciones sobre todo hay bacterias y demás. Los neutrófilos están más especializados en bacterias y los linfocitos están más especializados en virus. Por eso con todo esto del COVID lo que se mide son los anticuerpos, porque sabe que los virus son más sensibles a ser neutralizados por linfocitos y son más sensibles a tener anticuerpos porque movilizan los linfocitos B, que son los que generan anticuerpos, ¿vale? Vamos allá, un caso práctico. Paciente mujer de 24 años que presenta un cuadro alérgico de polinosis primaveral. Eso quiere decir que tiene alergia primaveral cuando en el ambiente está algún polen al que tiene alergia. Pues el gramínea,
Puede ser bananera, puede ser lo que sea. O los que son más de, no son primarias, que son más de antes, pues eso, las arizonas, las arizónicas, las cupresáceas, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, se hace una analítica y se ve que tiene unos leucocitos de 12.000. Entonces dices, 12.000 es alto. Dice, bueno, pero tiene 12.000, ¿por qué? Porque, o sea, dentro del ejército, ¿quién se ha desatado? ¿Quién está en mayor proporción? Porque supone que en el ejército que tenemos, del sistema inmune, hay más número del que se necesita en ese momento. Si hay una infección bacteriana, pues aumentan mucho los neutrófilos. Si hay una infección viral, pues aumentan más los linfocitos. Y si en ese momento se están haciendo una reacción alérgica, pues nos ponemos en contacto con una sustancia que nos está produciendo una reacción alérgica, pues aumentan más los eosinófilos y los vasos. ¿Vale? Entonces, dice, vale, yo tengo 12.000 de glóbulos blancos, dice, pero luego veo que ahí pasa el ejército, dice, neutrófilos 55%, dice, pues una infección no es un bicho, pues esto tiene que estar sobre 65%, me parece que esto sea, alguien nos está atacando. Linfocitos un 25%, pues tampoco parece que sea un virus, que no está haciendo nada. Y los eosinófilos los tengo al 8%. Hemos dicho que debería estar como 3. Entonces, teniendo en cuenta lo que presenta el paciente, que es un cuadro de alergia, que ya nos da indicativa, y que la analítica apoya ese diagnóstico de alergia primaveral, pues ya sabemos que los glóbulos blancos le suben a expensas de las células de la alergia. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo tratamos a esta muchacha? Aparte de que tenía muchísima sintomatología, hasta tal punto que la pobre, en vez de sonarse, se metía un Kleenex, porque eso ya era que no era un no parar, ¿sabes? De secreción. Entonces, en homeopatía, solo con homeopatía, porque la fito aquí, la verdad es que para las alergias no tiene, para mi gusto, vamos, no tiene como una acción muy rápida, así que es verdad que a largo plazo se puede tratar con fitoterapia y con oligoterapia y tal, pero yo creo que la homeopatía es lo más rápido para tratar una crisis alérgica, ¿vale? Entonces, para los síntomas que tenía, pues eso, de rinitis, conjuntivitis, estornudos, tos, y también para evitar que se entre en un cuadro asmático, que cuando al final se afecta mucho la mucosa respiratoria, puede llegar un episodio de broncoespasmo, pues le prescribía el oncepano FH 3 gramos 3 veces al día. ¿Vale? Y luego, lo que decía, en homeopatía hay varias técnicas y hacía otra manera de poderla utilizar es usándolo en lo que comentaba, en plan isoterapia. Entonces, igual que he dicho que el hierro es un suplemento que, o sea, es una molécula que dentro del cuerpo hace una cosa y luego se puede convertir en medicamento y te puede ayudar al proceso fisiológico, pues aquí lo que se hace es homeopatizar el alergeno, que es lo que nos está influyendo. ¿Vale? Entonces se homeopatiza el polen. El polen 30CH es de un laboratorio que sí que me deja hablar de él. Y entonces es una selección de pólenes de la península ibérica, porque no puede, también hay homeopatizados polen por polen, o sea, puedes tener polen de ciprés, polen de bananera. Yo a un paciente tenía una alergia específica a la cizaña, o sea, lo de meter cizaña, lo tuve que buscar, y es una planta que crece entre los cultivos de cereal. Entonces, un hombre se sensibilizó porque tenía una casa en el pueblo y luego al final tenía ese tipo de alergia, se había quedado sensibilizado a ese polen, ¿vale? Pues le prescribí solo el polen de cizaña, que lo busqué y existía, y tal. Pero generalmente, como las alergias al polen suele ser a varios tipos de pólenes de plantas, pues es una selección de pólenes de la península ibérica y se utiliza como isoterápico, ¿no? Y entonces eso lo que hace es reeducar a tu sistema inmune, a decirle que el polen no es malo y que no pasa nada, ¿sabes? Y que no reaccione de manera exagerada, o sea, que no desencadene las reacciones fisiológicas, entre ellas las del sistema inmune, para que se produzca la reacción alérgica. Entonces se da de una manera muy determinada, que es un tubo de dosis una vez a la semana. También hay ácaro del polvo, hay pelo de gato, pelo de perro, de caballo, o sea, hay más alergenos. Y luego hay compuestos que es como que te meten todos los alergenos juntos, igual que con este. Vamos, a mí me parece mucho mejor individualizar el alergeno de cada paciente.
Luego, revisión tras 10 días, la revisión no fue analítica, la revisión fue de síntomas. Entonces, remitieron algunos y se minimizaron por lo que es la rinitis, la conjuntivitis y los estornudos sobre todo, ¿vale? Entonces el paciente ya estaba más cómodo, la paciente en este caso ya estaba más cómoda y bueno, tenía mucha menos sintomatología. Como hay que valorar, como sigue siendo primavera, o sea, sigue siendo, bueno, como sigue estando el polen al que reacciona, pues hay que seguir con el tratamiento, independientemente de que los síntomas vayan remitiendo, ¿no? Entonces, un mes después, o sea, sería un mes y medio después, o sea, 40 días después, se hizo otra analítica y ya tenía unos leucocitos de 6.300 y los eosinófilos estaban en 2,4%. Y evidentemente ya no tenía síntomas. Hemos dicho que los eosinófilos tienen que estar de 3% para abajo, ¿vale? Entonces, esta sería otra situación en la que la homeopatía corrige. Esta es mucho más evidente, hablando de evidencia, porque el único tratamiento que hubo homeopatía, porque en el otro puede decir, bueno, pues era la homeopatía, ayudó, pero claro, tenía el suplemento y luego también lo que comiera el hombre también. Y ahí, bueno, pues si alguno quiere rascar en la duda, pues que rasque. Pero es que aquí no había otra cosa, o sea, no había ni un antihistamínico, no había un corticoide, no había absolutamente nada para que pudiera competir con la acción de la homeopatía. Y primero, a nivel sintomático y segundo, a nivel analítico, pues hubo una respuesta positiva. Lo que os decía, vamos a entrar en la parte de la bioquímica, ¿vale? Y la bioquímica es eso, o es en la parte de la analítica donde se miden las moléculas químicas que van transportadas en sangre. Al final la sangre, yo siempre explico en clase que la sangre, el sistema circulatorio es como una barra de sushi. O sea, todo esto está circulando y cuando un tejido necesita algo lo coge. Y cuando se detecta que ahí baja algún componente, pues se vuelve a reponer. Casi siempre es el hígado, que pues la glucosa, el colesterol, el hierro, bueno, lo que hace es eso, es un sistema de transporte donde van allí las cosas y los tejidos van cogiendo lo que necesitan. El oxígeno, ¿no? Van cogiendo lo que necesitan. Entonces, en las analíticas, esto creo que para que lo tengáis claro, lo que se utiliza es medir sustancias que nos dan idea de cómo funcionan ciertos órganos. Esto es súper importante. O sea, yo no mido cualquier molécula de sangre, hay un montón. Pero lo que quiero es que una molécula me diga cómo está funcionando un órgano para saber cuál es el estado de ese órgano. Por eso vais a ver aquí perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico. Por eso, un perfil renal en una analítica es moléculas que me dicen cómo está funcionando mi riñón. Y ahora vais a ver por qué, ¿no? Y a partir de ahí ir valorando y así poder ir poniendo el tratamiento. Bueno, entonces, la creatinina en sangre es eso, es una prueba que del suero, del plasma que hemos visto o del suero, saca la creatinina y la mide. ¿Qué nos interesa a nosotros de la creatinina? Dice, pues la creatinina es un producto catabolismo es de la degradación, de la ruptura de la creatina, que se utiliza en la contracción del músculo esquelético. Esto la gente que va a los gimnasios lo sabe porque se utiliza como suplemento deportivo para mejorar el rendimiento. Por eso, porque se utiliza la contracción muscular, entonces mejora la contracción muscular y esto hay que tenerlo en cuenta también. Preguntarle al paciente si lo toma. Dice, la producción diaria de creatinina depende de la masa muscular que tengas, dice que apenas fluctúa. O sea, nadie de un día a otro tienes, bueno, los gimnasios se arruinarían, porque si de un día a otro un bíceps así de grande, pues mira, no hacía falta estar ahí pagando años y años en gimnasio. Entonces, como es algo que no fluctúa mucho, tú sabes que la creatinina va a ser bastante estable en sangre. Y luego lo más importante es que la creatinina solo se elimina en riñón. Entonces me va a decir cómo está el riñón. A ver, si la creatinina empieza a subir en sangre, quiere decir que el riñón no está haciendo su trabajo porque la función del riñón es que eso se elimine a través de la orina. Entonces me dice, y sin embargo, si está bajando mucho, es decir, el riñón está mal. Bueno, el riñón puede estar mal, pero lo que nos va a decir es que el músculo no está bien. Porque imagínate un paciente que a lo mejor tiene que estar, pues todos estos pacientes COVID que han estado encamados muchísimo tiempo y han perdido masa muscular, su creatinina va a estar bajita. Entonces,
Pues valora varias cosas, pero sobre todo lo que se valora para el perfil renal es que esté alta. Si está alta, tú sabes que el riñón no está haciendo su trabajo. Y pues desde la eliminación es directamente proporcional a la función excretora renal. O sea, nos va a decir perfectamente cómo está ese riñón eliminado. Dice, si la función renal es normal, el nivel sanguíneo siempre suele ser constante, como he dicho. Si la masa muscular es constante y la función renal es constante, pues esto se mantiene constante. No hay fluctuaciones. Bueno, a ver. Entonces, resultados en hombres de 0,6 a 1,2, en mujeres de 0,5 a 1, porque muy fácil, la mujer tiene menos masa muscular de manera fisiológica, porque a ellos simplemente por el hecho de tener testosterona ya tienen más masa muscular, ¿vale? En nosotros el estrógeno no nos hace eso, con lo cual pues siempre vamos a tener menos masa muscular. Luego en ancianos, lo que decía, la reducción de la masa muscular desciende los niveles porque con la edad se va perdiendo, ¿no? Esto si veis los anuncios de la tele, esto del Pediasure, bueno, estas cosas de estás haciendo mayor, estás ahí flojo, tómate este suplemento, bueno, pues es por eso, porque con la edad se pierde masa muscular. Luego las adolescentes de 0,5 a 1, porque todavía no están formados tampoco. En niños también es bajito porque tienen menos masa muscular, los lactantes ya ni te cuento, y los recién nacidos, bueno, ahí tiene que ver más con la función, bueno, cuando naces con el proceso del embarazo, del parto, que ahí sí que puede llegar hasta 1,2. ¿Vale? Caso práctico. Paciente varón de 80 años que presenta infecciones de repetición tras superar un cáncer de próstata. Y digo superar, o sea, cáncer de próstata ya no lo tenía, porque primero lo operaron, le dieron radioterapia, le dieron quimioterapia, le dieron de todo. Pero el hombre se quedó hecho una birria y además por una bajada de defensas y porque se quedaron con alteraciones en la micción, por la cirugía de próstata, pues empezó a tener infecciones de repetición. A nivel urinario, o sea, infección urinaria de repetición. Lo que hacían era tratarle con diferentes antibióticos, porque como la de infección remitía, pero al poco tiempo volvía por una bacteria por otra, pues lo que hacían era darle diferentes antibióticos. ¿Vale? Después de estos episodios se detecta una alteración de la función renal, porque al principio lo que salía con la analítica de orina, no he puesto porque la verdad es que salvo para el número de bacterias que pueden disminuir disminuir en la orina, cuando hay infección de orina tampoco hay nada así que sea muy llamativo en una analítica, ¿vale? de orina. Entonces empezaron a ver eso, que tenía infecciones de repetición hasta tal punto que cuando veías la analítica los glóbulos blancos estaban aumentados a expensas de los neutrófilos, con lo cual puedes deducir que es una bacteria, porque así las infecciones urinarias son bacterianas, por eso les fríes antibióticos en medicina convencional. Y luego lo que empezó a preocupar es que la creatinina estaba en 1,61. Hemos dicho que lo máximo sería 1,2, ¿no? Entonces, no es que estuviera muy desatada, pero ya el riñón estaba sufriendo. ¿Cuál fue el tratamiento? Como estaba súper medicado, pero muy, muy medicado, sí que es verdad que la familia le había empezado a dar el arándano para la infección urinaria, o sea, para eliminar las bacterias de la orina, no era lo único. Entonces no se lo iba a poner, porque ya lo tenía puesto. Y en esta ocasión no se optó por una planta antibiótica o de vía urinaria, nada tipo galluva y tal, simplemente con esto. Porque lo importante, en principio, era mejorar la función renal, no tanto coartar la infección, porque se seguía con sus ciclos de antibióticos, sino mejorar esa función renal, ¿vale? Entonces le puso berberisano 9CH, 3 granos 2 veces al día. Y aquí sí lo mismo, en un paciente que está tan debilitado, por lo mismo, analítica Haut-Forte, ya no solo cada mes, cada 20 días, cada poco tiempo, porque había que controlar la función renal. El riñón hay que vigilarlo muchísimo porque un fallo renal, si tú tienes un fallo renal, en 3 días te vas para otro barrio. Entonces, eso hay que mirarlo y hay que controlarlo, hacer un seguimiento bastante estrecho, ¿vale? Entonces,
tras un mes contacta conmigo su hija, me manda la analítica y tenía una creatinina de 1,30. Está prácticamente en rango normal y bueno, y el paciente había mejorado de vitalidad y demás y se mantuvo así bastante tiempo. Bastante tiempo, puedo decir con un periodo como de 8 o 9 meses. Luego sí que es verdad que volví a tener una recaída, una metástasis del cáncer de próstata a nivel óseo y ahí, bueno, hubo que reajustar, pero ya me parecía como muy complicado para volver a correr, pero que sepáis que eso, que la función renal también puede mejorar con la homeopatía y se puede detectar en la analítica, o sea, vosotros podéis ver cómo va mejorando poquito a poco esa función renal. Un riñón no mejora de la noche a la mañana, o sea, en 3 días no te mejora, porque tiene muchas cosas, una vez se empieza a parar, le cuesta volver a funcionar. Otro caso práctico, dice, paciente varón de 32 años que sufre una rotura gemelar tras sobreesfuerzo deportivo, vamos, que hizo el borrico haciendo ejercicio y tuvo una rotura gemelar. Entonces, se fue a su seguro de salud y de manera, aparte para eso, pues le hicieron una analítica. Y entonces se asustó un poquito porque le salió una creatinina de 2,6 miligramos. Entonces, bueno, yo trato a parte de su familia, su mujer, y a uno de sus hijos, y claro, me llamó corriendo y me dijo, mira, porque te suelen llamar cuando sale un parámetro analítico así desatado, pues te mandan la foto y dicen, ay, por favor, ¿me puedes decir qué es esto? Entonces, bueno, le tuve que explicar, por lo que os he explicado a vosotros, que la creatinina es un metabolito del músculo y que está dentro del músculo además, y luego sale a sangre, y que como tenía una rotura fibrilar, o sea, que tenía roto el gemelo, o sea, que tenía una rotura, esto que dicen en los deportistas se ha roto, pues eso es una rotura fibrilar, pues eso puede ser del gemelo, puede ser del cuádriceps, del isquiotibial, bueno, de lo que sea. Entonces, claro, había aumentado en sangre. ¿El problema estaba en riñón? No. El problema estaba que había tenido una rotura fibrilar del gemelo. Y por eso la aumentó en sangre. Hombre, esto es mucho más fácil de solucionar porque tú sabes que el riñón está bien. Entonces, lo que di para la regeneración del músculo es arnica montana, 15CH, 3 granos 4 veces al día, que además te puede beneficiar porque no solo ayuda a reparar el músculo, sino que además te trata el dolor. O sea, te quita el dolor y te repara la lesión muscular. Entonces, es bastante rentable a la hora del tratamiento. Luego, a ver, el tratamiento convencional, una media de compresión que se ponga a lo largo del día y que se quite por la noche cuando el paciente vaya a dormir o cuando esté tumbado, cuando no haga trabajo el gemelo, pues se puede quitar. Decirle al paciente que evite las escaleras abajo y las cuestas abajo, que es donde más sufre el gemelo. Y luego, a nivel tópico también, antes de ponerse la media, pues un gel de árnica o el famoso Traumel. Creo que esto sí lo puedo contar porque sí que tengo autorización, ¿no? El Traumel, pues esto que se utiliza en dermatopsicología, pues también. Si alguno está pensando, ¿y el Traumel he tomado? Porque esto me lo preguntamos. Pues sí, a lo mejor en vez de la árnica montana, pues le puedes dar el Traumel en comprimidos y luego a nivel tópico también, pero bueno, en este caso yo opté por árnica montana, ¿vale? Como digo, como tenía un seguro de salud privado, que ahí es más fácil, pues se hizo una analítica unos 20 días después aproximadamente y ya tenía una creatinina de 1,1, ¿vale? Y bueno, ya se le pasó el susto, se le corrigió la rotura fibrilar del gemelo y fenomenal. Por eso digo que esto también, pues eso, a nivel de fisioterapeutas, como coadyuvante de tratamientos, de inmovilizaciones, también para fracturas y para lesiones ligamentosas, pues también es un tratamiento que puede beneficiarse. Yo creo que cuando empezó toda esta historia de desprestigiar la homeopatía, o hicieron un programa y salió el gimnasta Gervasio de Fer diciendo que él utilizaba la homeopatía porque la gimnasia deportiva es muy estresante, sufre mucho todas las articulaciones, los ligamentos, y que la utilizaba y además no da doping, ¿sabes? Porque si utilizas otras cosas, pues
te puede salir y está en el listado de sustancias dopantes, pues te hace la analítica y te sale que él la utilizaba, ¿no? Y yo estuve trabajando un tiempo en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes y homeopatía no, pero sí que tenían homotoxicología allí en los botiquines donde trataban a los deportistas, sobre todo destinados como a esguinces, a todo ese tipo de lesiones. Yolanda. Dice, es fantástico para el riñón. Recuerdo cuando estabas haciendo homeopatía conmigo. Gracias. Se lo recomendó a una compañía de trabajo que se había parado el riñón izquierdo después de un tratamiento de quimioterapia por un tumor cerebral. Dice, a las pocas semanas, en una revisión dijeron que su riñón había empezado a funcionar. Este tipo de cosas me engancharon a la homeopatía. Ay, pues muchas gracias, guapa. Pues para que veáis, o sea que podéis, es lo que se puede recomendar, ¿sabes? Que como por mucho que digan que la homeopatía es súper peligrosa, pues mira, puedes ayudar a alguien así, sí, así de manera altruista, ¿no? Te puedes decir, ahí como de, oye, pues te veo bastante mal, utiliza esto, y en recuperarse de, o sea, poner en marcha un niño después de una quimio no es nada fácil, ¿eh? Porque la toxicidad es bastante importante. ¿Cómo? Dice a ti por transmitirla. Vale, gracias. Vamos allá. Había sido ideal tener una analítica de eso. Vaya. Para, hombre, imagino que se puso en marcha evidentemente porque mejoraría la diuresis, porque la analítica tendría que salir, porque tú en la analítica ves cuando el riñón se está parando y en la analítica también es cuando funciona mejor, porque también se valora que un riñón funciona mejor o peor por la diuresis, que es el volumen de orina que tienes en un día. Por eso se coge orinas de 24 horas y viendo el volumen se ve cómo funciona el riñón, pero mucho más específico es cuando se utilizan los niveles en sangre. Vale. El ácido úrico en sangre. Esto me he parado porque oigo cada cosa del ácido úrico que me vuelve loca. Sí, porque la gente tiene un cacao con ácido úrico bastante importante. Entonces, también ¿por qué lo he puesto aquí en el perfil renal? Porque nos da idea de la función renal, que es lo que quiero saber, cómo funciona mi riñón. Pero ¿dónde sale el ácido úrico? El ácido úrico sale de que nuestro cuerpo destruye el ADN. Cuando nosotros comemos, sobre todo carne, pero vegetales también, comemos células de otros seres vivos, ¿sabes? Cuando nosotros comemos otros seres vivos, nos guste o no, no podemos mantenernos de las piedras. Entonces, todas las células que comemos tienen, aparte de las proteínas, los carbohidratos, las grasas, estos los macros que se llaman ahora, así, pues tienen, tienen su núcleo, o sea, todas las células tienen su núcleo, ¿vale? Entonces, ¿por qué las vegetales tienen menos ácido úrico, o sea, generan menos ácido úrico que los animales? Pues por esa sencilla razón, que los vegetales tienen un núcleo, que es esto que nos pintaban de pequeños así como un hexágono, con un núcleo en el centro, y luego hay la pared celulosa, a ver que esto parecía la abeja maya, y luego porque lo que nosotros comemos de los animales es la fibra muscular, y las fibras musculares son polinucleadas, tienen varios núcleos. Entonces, claro, si comemos proteína de origen animal, vamos a tener más núcleos que destruir que si comemos proteína o comemos algo vegetal, ¿vale? Entonces, pues de ahí viene el ácido úrico. Dice, la mayor parte del ácido úrico se excreta por el riñón. Importante, para que lo sepáis, por los suplementos y por otras cosas y para que preguntéis al paciente. La vitamina C, el ácido ascórbico, compite en riñón con el ácido úrico. Entonces, si yo me tomo suplementos de vitamina C, por lo que sea, para el sistema inmune, como antioxidante, a nivel de anti-aging, de nutrición ortomolecular, de lo que vosotros queráis, y dicen, no, pero cambiamos la forma de... Nada, que sepáis que tenéis que cuidar el contenido en proteínas, sobre todo animal, porque el ácido úrico se tiene que esperar hasta que la vitamina C la eliminemos por orina, que todo el mundo sabe que la vitamina C es hidrosoluble y el exceso se elimina por orina. Dice, la hiperuricemia puede deberse a una excesiva producción de ácido úrico o a un descenso de la eliminación.
O sea, o que como mucho, o que, que tengo mucho ácido úrico, que produce mucho ácido úrico, o que resulta que mi riñón lo tengo normal, pero mi riñón no es capaz de excretar, ¿vale? Dice, la producción de ácido úrico puede aumentar en pacientes con deficiencias de enzimas catabólicas o en enfermos de cáncer, en los que está aumentado el metabolismo de purinas y de ADN. En pacientes que se les pone quimioterapia, y tener esto en cuenta, más que la radioterapia, por protocolo muchas veces se le pone el alopurinol, el Cyloric. ¿Por qué? Porque yo voy a matar células mías y esas células tienen ADN y ese ADN lo voy a tener que destruir y eso se va a convertir en ácido úrico y luego lo voy a tener que eliminar. Entonces, en previsión, en medicina convencional, ya se pone un fármaco para que no te suba el ácido úrico en sangre, ¿vale? Que será lo puro. Vale, y si ya la cosa se pone muy loca, pues la colchicina. Pero ya digo, en preventivo, sabiendo que te va a destruir un montón de células de tu organismo con la quimioterapia, por lo que tiene la quimio, que destruye células las malas, pero las buenas también, y te voy a hacer ahí un desaguisado, para que no tengas un problema añadido, que es el aumento de ácido úrico en sangre, ya te doy el fármaco que lo baja, así, de entrada. Y luego otra cosa, digo, porque está muy de moda las dietas cetogénicas, el ayuno intermitente, no que vaya a pasar nada malo, pero bueno, hay que valorar todo lo que tiene el paciente. Digo, porque digo, esto va a ser, la formación va a ser ahí a nivel integral para que se valore pues, al paciente a nivel integral y el tratamiento también lo sea, teniendo en cuenta el tratamiento de medicina convencional y el tratamiento de medicina de las terapias biológicas. Bueno, pues los cetoácidos pueden competir con el ácido úrico por la excreción tubular y reducir su eliminación. Lo mismo que os he dicho con la vitamina C. Sale primero el cetoácido y luego el ácido úrico se espera y luego ya sale el ácido úrico. Gente, pues eso, preguntarle cuál es su tipo de alimentación, cuál es su patrón de alimentación, pues eso, si ayuna, bueno, pero que ayuna, el ayuno intermitente, pero que ayuna hace de 12, de 14, 16 horas, ya hay gente que hace de 18, hace un poco ya pasada, pero bueno, si lo soportan ya está, entonces tiene una ventana de ayuno bastante importante, con lo cual aumenta la cetoacidosis que se produce. Y luego son los que hacen una dieta cetogénica, los que están todo el día con el cuerpo cetónico, ¿vale? Entonces, si en una analítica ven que os preguntan, que la gente puede preguntar, oye, mira, que tengo alto el ácido úrico, y le dices, y entonces le diréis, no, es que usted come mucha proteína, y digo, no, es que la dieta cetogénica se basa en las grasas, en un 70%. Entonces, bueno, pues entonces que como tanto cuerpo cetónico está haciendo que el ácido úrico se tenga que esperar, entonces ahí, pues probablemente por eso se aumenta la sangre, ¿vale? Y quedáis libremente, por cierto. Bueno, muchos casos de hiperglucemia también, en ciertos pacientes, no se conoce la causa. O sea, el paciente tiene una dieta adecuada, la función renal en principio es adecuada, ¿cómo lo sabemos? Miramos la creatinina. Si miramos la creatinina y está bien, y el ácido úrico alto, pues no, riñones, porque la creatinina solo se elimina por riñón y los niveles están bien. Entonces eso, ya digo, eso es interpretar una analítica, no decir esto está bajo. Vale, entonces se consideran idiopáticos. Cuando es idiopático detrás de algo, de algún término médico, significa que no tenemos ni idea por qué está pasando eso, ¿vale? Entonces eso, no sé qué idiopático, desde lumbalgia idiopática, no sabemos por qué tiene lumbalgia, pero con esta palabra, pues ahí nos hemos apañado. Bueno, resultados normales son en 2,1 y 8,5 miligramos por decilitro en el hombre, aunque bueno, esto tiene depende del analizador, porque hay analizadores que te dicen que a partir de 7 ya es hiperuricemia, está la cosa elevada, y a partir, hay un valor crítico de 12, ya se considera una crisis de gota. Pero bueno, dependiendo del analizador, pues va ahí, ¿no? Incluso hay otros que te dicen que a partir de 6,5 también. Eso, o sea, cuando tú veis una analítica o el intervalo, eso depende de la máquina. O sea, de cómo mide la máquina. ¿Y por qué en unos pone que es entre esto y esto y en otros te pone que es entre esto? Por ejemplo, el colesterol, que a unos te pone que es tiene que ser menos de 230 y en otros te pone que es menos de 200.
pues cómo tengan calibrado el analizador, o sea, eso va así, ¿no? Entonces le he puesto, quiero que esto mida desde aquí, o quiero que esto mida por aquí, le hago el control y ahí luego mide la máquina, ¿vale? Luego en mujeres entre 2 y 6,6 y en ancianos los niveles pueden estar ligeramente aumentados, ¿vale? Luego en niños mismos entre 2,5 y 5,5 y en recién nacidos entre 2 y 6,2. Recién nacidos, según naces, como nacer es muy estresante, pues en el nacimiento hay mucha celulita que se te muere también, ¿eh? Entonces tocará pasar por el canal del parto y tener que acostumbrarte a respirar y bueno, hay momentos así un poquito críticos al principio. Y hay un valor que nos está diciendo que es un valor de alarma, que es más de 12 miligramos por decilitro. Vamos al caso práctico. No sé por qué ahora voy. Soy fatal de tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos un varón de 43 años que presenta niveles de ácido úrico de 10 miligramos por decilitro, a pesar de tener tratamiento con alopurinol diario, o sea, que tiene tratamiento de medicina convencional, pues dice, bueno, que tiene 10, pues nada, le ponemos ahí a hacer dieta y ya está. No, bueno, dieta no hacía, pero tenía un tratamiento con un fármaco que reduce los niveles de ácido úrico, digo, incluso en pacientes alopurinol, que decía que estaban los pacientes oncológicos que les ponen quimio. Te dice que ha tenido que ser tratado de crisis de gota con colchicina en 2 ocasiones y también le ves que tiene 2 tofos gotosos, que son acumulación de ácido úrico en los 2 codos y en una de las articulaciones del pie, ¿vale? Entonces, el tratamiento prescrito fue en homeopatía licopodio 9CH, 3 gramos 2 veces al día. Evidentemente, restringirle las proteínas de origen animal, ¿vale? Dejarle las de origen vegetal, por esto que tienen menos núcleos. Y luego incorporar en su dieta caldos de verduras. Pero ¿por qué caldos de verduras? ¿Que tome agua? No. O sea, te digo que aquí hay que valorar absolutamente todo. Los caldos de verduras, esto dicen, en el caldo de la verdura está todo lo bueno, las vitaminas, eso. Pues sí, y hay una cosa que a nosotros nos interesa, que es el potasio. El potasio de los vegetales pasa al caldo. Todo lo que tiene potasio, y yo me lo tomo, tiene un efecto ligeramente diurético, porque yo no le quiero poner un diurético, porque eso me estresa al riñón y no quiero fastidiar más al riñón. Pero las cosas que de manera natural tienen potasio, tienen un efecto ligeramente diurético y además, si encima, pues, digo, es un caldo, pues ya lleva el agua, ¿no? Esto, si queréis tener una experiencia así, quiero decir, extrapolarlo a una experiencia que todos hemos tenido, si hay algo que tiene bastante potasio es la sandía. Tú tomas sandía y en nadita tienes que ir al baño a hacer piso. O sea, en media hora como mucho ya estás, oh Dios mío, tengo que ir al baño. Por eso, por el efecto del potasio, ¿vale? Y dices, dicen los espárragos, bueno, este tipo de sustancias, de alimentos que tienen efecto más diuréticos por la proporción de potasio. Ya digo, y usamos todo lo que tenemos a nuestro alcance, o sea, no todo es utilizar suplementos, complejos, o sea, productos de fitoterapia o complejos de fitoterapia o liarnos a dar un montón de suplementos y demás que luego al paciente, pues primero es un coste económico y segundo, pues le complican un poco la vida. Si podemos usar, pues eso, cosas sencillas que pueda hacer el paciente, un caldo de verduras se lo hace, se lo guarda en la nevera, lo tiene ahí y poquito a poco se lo hace. Vale, revisión analítica tras 2 meses de 8,9. ¿Es ideal de la muerte? No, pero bueno, ahora todavía... me parece que mi conexión a internet es inestable, espero que no se me vaya. Vale, por si acaso se va se corta la conexión, ¿vale? Entonces, no está ajustado ahí a la normalidad, pero bueno, entre la homeopatía, las recomendaciones dietéticas, el alopurinol que sigue tomando, que incluso con ello tenía ácido úrico elevado y demás, pues bueno, poquito a poco. Y es que es verdad que creo recordar que tardó como 5 meses en normalizar el ácido úrico. Y bueno, luego la verdad es que le perdí la pista, así que no sé, pero vamos, que ya digo, de una acumulación de ácido úrico en articulaciones y tal, la evolución estaba muy evolucionado
no es tan fácil como si tienes una crisis o sea, tienes una elevación de ácido úrico puntual, ¿vale? Otra de las cosas del perfil renal es la urea en sangre, ¿no? Y os he puesto las dos para que se sepa diferenciar. Entonces, la urea se forma en el hígado y es producto final de metabolismo de las proteínas, ¿vale? Cuando más que las proteínas, de los aminoácidos. Cuando los aminoácidos se llaman aminoácidos, digo que seguimos ahí en medicina súper creativos, porque aminoácidos se llaman aminoácidos porque tiene un grupo amino y un grupo ácido. Entonces, como nosotros no podemos manejar el grupo amino que tiene nitrógeno, yo para poder manejar eso en mi cuerpo, sobre todo destruirlo, tengo que coger el nitrógeno y eliminarlo en mi cuerpo. Y eso lo hago en forma de amoníaco y el amoníaco lo transformo en urea para que lo elimine el riñón, ¿vale? Entonces, lo que nos va a dar idea aquí es de cómo funciona el hígado, porque quien hace esa reacción química es el hígado. Dice, la urea después pasa a sangre y está exportada a las riñones para su excreción. Dice, este parámetro sirve para reflejar la función tanto del hígado como del riñón. Vale, nos da idea de esos dos órganos. Dice, casi todas las enfermedades renales producen una excreción inadecuada de urea. O sea que si la urea empieza a ir mal, y por mal digo, bastante desatada, tengo que empezar a pensar que el paciente está mal del riñón, ¿no? Y luego lo mismo. ¿Y cómo puedo estar más seguro? Pues me miro la creatinina y veo si la creatinina está muy elevada, eso apoya más el diagnóstico y bueno, y el ácido úrico también me da idea. Cosas que hay que tener claras, los niveles de urea también suben cuando se consumen excesiva cantidad de proteínas, ¿sabes? O cuando existe una hemorragia gastrointestinal. ¿Y por qué? Digo, pues muy fácil, porque la sangre lleva hemoglobina y la hemoglobina es una proteína. Entonces digerimos nuestra propia proteína y claro, tiene aminoácidos también y me suma a la urea, ¿vale? Puede aumentar un poquito al final del embarazo, que es fisiológico, también para que lo sepáis, no vayáis a acojonar a una embarazada pobre que ya bastante asustada está, sobre todo si es primeriza cuando está llegando al parto, ya le deis una preocupación más. Y luego la hiperhidratación y la deshidratación afectarán los niveles. A mí me vino una paciente a consulta bastante asustada con una urea alta y el problema es que no bebía. Por eso hay que preguntarle, cuando preguntéis a los pacientes, no, las pacientes te van a decir, bueno, lo normal, pero no lo creáis. O sea, te van a decir, no, lo normal. Bueno, lo normal, ¿cuánto es? Porque a mí una paciente un día le dije, pero tú, ¿cuántas veces haces pis? Y me dijo, pues lo normal. Y dije, vale, ¿y eso cuánto es? Y dijo, por la mañana, mediodía y por la noche. Y dije, eso no es normal, eso es poquísimo. Así que, claro, pues la gente se acostumbra a ciertas situaciones y las normaliza, pero luego tú les tienes que bajarles de la nube y decirle que eso no es normal, que tienen que eso se lo tienen que replantear en sus vidas. Bueno, pues eso, ¿qué niveles de urea hay que tener? Bueno, pues adultos, sean hombres o mujeres, esto no varía, no tiene que ver con la masa muscular ni con nada, pues no varía mucho, entre 3,6 y 7,1. En ancianos las cifras pueden ser ligeramente más altas que los adultos, en niños entre 5 y 18, lactantes de 18 y recién nacidos. La vuelvo a pasar. A ver, pásame la diapositiva. Otro caso práctico. Paciente mujer de 62 años que consulta por presentación analítica con unos niveles de urea de 8,2. A preguntar por su hábitos alimenticios, comenta que tiene una dieta de relanzamiento hiperproteica. Esta mujer, pues hombre, ya diciéndote esto, ya más sospechas que por la ingesta que porque el riñón vaya a estar mal, ¿no? Entonces, el tratamiento prescrito fue reducir un poco a nivel proteico la dieta, aumentar la ingesta de líquidos, el agua y lo mismo, y el caldo de verduras, pues ese efecto ligeramente diurético, y otra vez utilizar licopodium 3 gránulos al día, ¿vale? Licopodium es muy interesante para la urea, porque el licopodium en un mismo medicamento trata hígado y riñón, entonces es súper rentable. O sea, si con una cosa ya tratas básicamente las dos partes del problema, pues te quitas de mucho de aumentar el tratamiento.
Dice, en la revisión analítica tras un mes de tratamiento, la terminación de urea ya era de 4,3 miligramos por decilitro. O sea, tenía normalizado ya. Le digo, y no solo es poner el licopodium, es ponerle en la realidad, decirle, oye, si tienes un poco de ese proteico, metes más verdura y demás, pues, y luego eso el tratamiento también, pues puedes conseguir un nuevo efecto que es adelgazar y sin fastidiarte el riñón, sin darle pues, un exceso de trabajo al riñón. Bueno, el perfil hepático. Yo creo que aquí es donde más beneficios tiene la homeopatía, porque no hay absolutamente nada en medicina convencional que baje las transaminasas. Nada. Lo único que pueden hacer en medicina convencional es decir que evites tóxicos como el alcohol, las drogas, ciertos medicamentos, pero no hay absolutamente ningún tratamiento para las transaminasas elevadas. Y yo creo que aquí es uno de los mayores rendimientos que tiene la homeopatía. En fitoterapia, bueno, tenemos el cardo mariano, que lo que hace es ayudar a la regeneración celular y a la regeneración de las células hepáticas, pero realmente parar la destrucción hepática no necesito tampoco. ¿Vale? Bueno, entonces, hay 3 transaminasas, por eso se dicen siempre en plural. Está la GOT, la GPT y la GGT. Esto cuando estudiaba la carrera, para que cada una viene, su origen está en un órgano, ¿vale? En un tipo de tejido más que órgano. Para que se os quede, estas son cosas que aprenden en la carrera, la GPT es la que más está en el hígado. Se dice que es la de la hepatitis. Entonces, para que se os quede grabado con ese truco, ¿vale? Entonces, la GOT se encuentra en mayor concentración en el músculo cardíaco, en las células hepáticas y las células musculares esqueléticas. Digamos así, esto es más de músculo y un poquito de hígado, ¿vale? Y luego un poquito de riñón y un poquito de páncreas. ¿Por qué? Esto lo tenéis que tener claro. Las transaminasas, igual que la amilasa y otro tipo de moléculas que se miden en sangre, la amilasa es para nivel pancreático y a nivel de glándula salival. Cuando una enzima que debía estar dentro de una célula está en sangre, es porque esa célula se ha muerto. Esa célula se ha destruido y el contenido de dentro de la célula ha pasado a la sangre. Y entonces lo que tengo que interpretar es eso, que un tejido está sufriendo y se está destruyendo, ¿vale? Entonces la amilasa, por ejemplo, se triplica en la pancreatitis, porque el páncreas se está destruyendo. Entonces esto es lo que tenéis que tener claro de esta parte analítica. Entonces, cuando es una de las enzimas incluidas en la serie de la lesión cardíaca. Cuando una persona llega a urgencias con un dolor torácico y se sospecha que hay un infarto, hay una falta de riego y de oxígeno al músculo cardíaco y el músculo se empieza a destruir. Entonces, hay una serie de enzimas que se miden. La primera, bueno, las que se miden son las proteínas contráctiles, que es la troponina. Luego se mide la CPK, que es la adeninfosfoquinasa, y luego la GOT. Y entonces, dependiendo, cuando el infarto es incipiente, empieza a aumentar la troponina, cuando ya es más extenso, aumentan todas las demás, ¿vale? Entonces, un paciente con una GOT elevada solo no creo que llegue a consulta. A ese señor debería estar en urgencia de un hospital para que se le trate, ¿vale? Y luego también las enfermedades que afectan al hepatocito pueden elevar los niveles de esta enzima. Cuando tiene que ver con el hígado es fácil de saber, porque aparte de la GOT tiene elevada la GPT, la de la hepatitis. Entonces, cuando están elevadas las dos, dices, pues es el hígado. ¿Que solo está elevada la GOT? Pues es o de músculo cardíaco o de músculo esquelético, o sea, de músculos, del cuádriceps, del gemelo, de pectoral, de lo que sea. No me acuerdo ya, pero en el paciente que tenía la rotura gemelar, pues probablemente tenía la GOT un poquito elevada también, porque eso está en músculo esquelético. Hombre, un gemelo no tiene volumen como para aumentarte mucho la GOT, pero un músculo más extenso, por ejemplo, un cuádriceps, pues ahí sí que te la puede aumentar. Bueno, y luego las cifras séricas se comparan con la LT, que es la de la hepatitis, y de la relación AST a LT puede ser mayor de 1 en pacientes con cirrosis hepática, congestión hepática o tumor metastásico de hígado.
Pues pacientes con pancreatitis aguda, enfermedades renales agudas, enfermedades o traumatismo musculoesquelético pueden presentar un aumento de esta enzima también. Los resultados. Lo que he puesto en moradito es lo más frecuente. Se utiliza entre 8 y 20 unidades por litro o entre 5 y 40 unidades internacionales por litro. La que nosotros más usamos en las analíticas, las que se reflejan, son las unidades internacionales, ¿vale? Dice, y las mujeres tienden a presentar valores generalmente más bajos que los hombres, por lo mismo, porque tenemos menos masa muscular. Los ancianos ligeramente superiores a los del adulto, porque pierden masa muscular. Los niños similares a los del adulto y recién nacidos, pues como se están regenerando y tal, pueden tener niveles más o menos, sin que sean patológicos. La GOT que decía, o sea, la GPT que le digo que es la de la hepatitis, es predominantemente hepática. También puede haber riñón, el corazón, el músculo uretero, pero tú sí que preguntas esta y dices, al hígado le está pasando algo. Se están estudiando células hepáticas y eso está pasando a sangre. Decía, las enfermedades o lesiones afectan al parénquima hepático hacia la liberación de esta enzima hacia el torrente sanguíneo, elevando los niveles. Es el marcador muy específico de enfermedad hepatocelular. Y luego la GGT es una enzima biliar que participa, pues eso, en la transaminación y las concentraciones más altas de esta enzima se encuentran en hígado, riñón, bazo y en próstata. Sobre todo, esto lo he puesto aquí abajo, permite determinar la ingesta de alcohol. Y de esta enzima se eleva con rapidez tras ingerir pequeñas cantidades de alcohol. Cuando a ti te paran la policía y te hacen la prueba de alcoholemia, o te niegas a hacerla o te dan niveles así un poco sospechosos, te pueden pedir que vayas a un hospital a que te hagan una prueba. Y la prueba que te hacen es la determinación de GGT. ¿Sabes? Porque a lo mejor en sangre ya no está el alcohol tan elevado, pero si tienes un aumento de GGT, saben que antes te has puesto chuzo de beber, ¿vale? Y si te niegas a hacerte la prueba, a soplar para el alcoholímetro, también te llevan al hospital y como no quieres soplar, está en sangre y no se mide el alcohol en sangre. Lo que se mide son las GGTs, ¿vale? ¿Qué cosas que os estáis enterando? Así que tened cuidado cuando, pues yo que sé, ahora ya la fiesta, las navidades, esas cosas, que ya sabéis lo que os puede llegar a pasar. Bueno, hombres y mujeres con más de 45 años, entre los que me incluyo, tienen los límites están entre 8 y 35 y mujeres menores de 45 entre 5 y 27, en ancianos ligeramente más altas y bueno, el resto igual. Los niños similares a adultos y los recién nacidos 5 veces más altas porque, no sé si sabéis que cuando uno nace la vesícula está ahí un poco a por uvas, necesita la vitamina K y bueno, y hay su proceso. Caso práctico. Paciente mujer de 57 años que lleva con tratamiento antidepresivo desde hace 4 años. Esto es mucho antidepresivo. Las redes analíticas sucesivas, porque en principio los deberían monitorizar porque muchos antidepresivos son hepatotóxicos, igual que paracetamol, igual que los anticonvulsivos, los antipsicóticos y otros fármacos. Ha ido aumentando esas transmisas progresivamente. O sea, esto no es de un día para otro que yo que sé, te has puesto hasta arriba de alcohol o te has puesto hasta arriba o te has liado a tomar paracetamol para cualquier dolor. No, esto ha sido un progresivo. Sobre todo en la GPT. Dice, al no poder abandonar el tratamiento psiquiátrico, que no le puedo quitar antidepresivo después de 4 años de la noche a la mañana, consulta para mejorar su analítica, porque la mujer se está preocupando. Entonces, tiene una GOT de 38, una GPT de 135 y una GGT de 62. Entonces, aquí lo que hay que interpretar es eso, que el que más está sufriendo es el hígado y que la vesícula también anda ahí por sus cosas. ¿Con el tratamiento prescrito? Pues hay que valorar que la mujer no puede dejar lo que le está causando esa alteración analítica. Entonces, no vale. Yo lo que voy a intentar es mejorar la analítica y neutralizar un poco el efecto tóxico del fármaco y que tenga lo mejor de dos mundos, que le haga el efecto antidepresivo, pero que no le fastidie el hígado. Entonces, así como tener lo mejor de dos mundos. Tengo el efecto que quiero y le quito al que no quiero, el efecto indeseable. Los efectos secundarios también se llaman efectos indeseables, porque lo son. Entonces, en homeopatía,
El medicamento por antonomasia que disminuye las transaminasas todas en general, pero especialmente la GPT, es el fósforo, a la 15-CH. 3 gránulos 2 veces al día, eso disminuye las transaminasas a toda velocidad, ¿vale? Porque digo, medicina convencional lo que te dicen es, imagínate que dices a esta mujer, no, la solución es dejar el tóxico, y tú, vale, dejo el antidepresivo, no puedo dejar el antidepresivo, que vale, pues entonces, ¿qué solución me da usted? ¿Que me siga fastidiando el hígado? Pues no puede ser. Y luego la nus vómica 9CH, porque el fósforo lo que hace es, en realidad, corregir la destrucción hepática. Lo que te hace es que las células hepáticas se dejen de destruir, por eso bajan las transaminadas. Y la nus vómica es un medicamento que quita toxicidad a los fármacos, ¿vale? No solo a los antidepresivos, a los analgésicos, incluso a dietas que son muy tóxicas. Entonces es un depurativo que se llama hepatobiliar y mejora, pues eso, también cuando la gente que consume mucho café, bueno, el tabaco, además disminuye el deseo de esos tóxicos. Cuando hay un paciente que fuma mucho o toma mucho café y tú le pones tratamiento de luz vómica, te dice que tiene menos necesidad de esa sustancia. O sea, pues mira, pues a lo mejor metiendo el cigarro estoy viendo que como menos, o me enciendo el cigarro y no me lo termino. Entonces, o eso, antes me tomaba 6 cafés y ahora me tomo 4. Tampoco de la noche a la mañana ya no les apetezca. La verdad es que mejoran bastante. Y luego recomendaciones dietéticas, pues eso, y bueno, recomendaciones es evitar los tóxicos. Si ya tengo un tóxico, me está fastidiando, no siga. Entonces, intentar minimizar o limitar el café, evitar el alcohol, alimentar los alimentos procesados y no meter más fármacos que son hepatotóxicos, como el paracetamol, que es un hepatotóxico directo. Vale, y en fitoterapia, bueno, primero hemos parado la destrucción con el fósforo, hemos disminuido el tóxico con la nus vómica y entonces luego ya para ayudarle del todo, pues le vamos a dar cardo mariano para que la silimarina pues ayude a la regeneración hepática. Revisión analítica tras un mes de tratamiento, y sí, en un mes te lo hace, y no solo con este paciente. Mi madre también tras un tratamiento también con antidepresivos y tal, y luego se le quedó un hígado graso. De vez en cuando le sumen las transaminasas, no le sumen a nivel de 100 y pico, a lo mejor se quedan en 80, 70, fósforos, vuelven a su ser y hasta la siguiente, ¿vale? Pues la GOT acabó en 35 unidades internacionales, la GPT en 62 y la GGT en 21, ¿vale? Prácticamente normalizadas. Y hay que tener en cuenta que esta mujer sigue con su tratamiento antidepresivo, o sea, que sigue teniendo la causa de su destrucción hepatocelular. El colesterol. Os he puesto el colesterol porque es el pan nuestro de cada día. O sea, vamos, tú pones la tele y hay 200.000 cosas para bajar el colesterol. O eso, el DANAC, bueno, este tipo de productos, ¿no? Entonces, yo solo quiero saber, puntualizaros o solo quiero aclararos algo en el colesterol que a mí, ya a mis pacientes se los cuento todos. O sea, el colesterol en sí no es malo. El colesterol es una molécula que necesitamos para todas las paredes celulares de nuestras células, todas. Y no solo para la pared de fuera, sino para las membranas que hay dentro. O sea, nuestras mitocondrias son membranas que necesitan colesterol, el aparato de Golgi necesita colesterol, que son membranas, la membrana nuclear que protege el ADN también necesita colesterol, todo. Por eso, todas las células de nuestro cuerpo generan colesterol, porque no se pueden quedar sin colesterol, porque en el momento que yo quiero reparar una membranita, necesito mi colesterol, ¿vale? Y luego también tengo el aporte exógeno. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es que, lo de antes, para que a una célula llegue el colesterol que necesita, independientemente de que cree su colesterol, tiene que haber alguien que se lo lleve. Y eso que se lo lleva son 2 proteínas, las LDL y las HDL, ¿vale? Entonces, el colesterol se deja llevar a donde lo lleva. Entonces, el colesterol, las LDL lo que hacen es llevar el colesterol desde el hígado a los tejidos, ¿vale? Y las HDL lo que hacen es recoger ese colesterol que no se necesita y lo llevan al hígado para que lo transformen en otra cosa, porque el colesterol es súper versátil y te lo puedes convertir
en una vitamina D, en una sal biliar, en muchísimas cosas más, ¿vale? Entonces, para que eso pase, tiene que estar bien transportado. En el momento que el colesterol que lo lleva las LDL se oxida, ya no se puede utilizar. Y ya no sirve para nada. Entonces, ahí es cuando digamos así, se pega a las paredes y entonces produce una inflamación del vaso sanguíneo, la placa de ateroma y todo esto, ¿vale? Por eso dicen, no, pues es que los antioxidantes van muy bien para el colesterol. Por eso, porque evita que se oxide. Y el colesterol es muy fácil que se oxide porque en la sangre hay oxígeno, no solo dentro de la hemoglobina, o sea, fijada la hemoglobina, sino también hay disuelto oxígeno en el plasma sanguíneo, porque el oxígeno puede estar disuelto en agua. Y ya sabiendo esto, que lo tenemos todo claro, pues eso decía, el hígado metaboliza el colesterol hasta su forma libre y está aportado el torrente sanguíneo por las lipoproteínas. Casi el 75% del colesterol está unido a las LDL, que son las que lo llevan a los tejidos. Y dado que la función hepática es necesaria para metabolizar el colesterol ingerido y para transportarlo, porque tiene que generar esas proteínas que lo llevan, los niveles bajos de colesterol indican enfermedad severa del hígado, porque no todos los problemas son tener colesterol alto, también os he puesto esto para que sepáis. Tener colesterol excesivamente bajo también es un problema y nos está indicando que el hígado no está funcionando bien. Por eso lo he puesto también después del perfil hepático, para que lo tengáis claro. Y la desnutrición también se asocia a niveles bajos de colesterol. Dice, el objetivo de determinar colesterol consiste en identificar pacientes con riesgo de enfermedad cardíaca hacia lo que se llama el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular son el sobrepeso, la tensión y el perfil lipídico que se llama, que son el colesterol y los triglicéridos, ¿vale? Y luego se puede añadir ahí también la diabetes. Luego, durante el embarazo suelen observarse niveles elevados de colesterol y yo doy fe porque tuve 380 y pico de colesterol, porque es muy fácil de entender. Si yo tengo que generar una nueva vida, que además son células multiplicándose todo el rato para generar un nuevo ser vivo, ¿vale? Todas esas células tienen membranas y todas esas membranas necesitan colesterol. Así que, ¿cómo llega el colesterol al embrión y luego al feto? Pues por sangre, es que no hay otra manera. Entonces ahí te aumentan los niveles de colesterol. Cuando da salud, luego se te normaliza, ¿vale? Por eso tampoco me asustéis a una embarazada, que sí que es verdad que bueno, le puedes hacer cierta restricción dietética si está muy salido de madre, pero es que a veces por mucho que se la hagas, no le baja el colesterol y decirle, bueno, cuando dé salud y demás, de los controles que hay después, que te hagan el seguimiento y sí que es verdad que te baja bastante rápido. Y bueno, la virectomía aumenta el nivel de colesterol. La virectomía es quitarte los ovarios, entonces entras en una menopausia. La menopausia en sí, hay muchas mujeres que les sube el colesterol y la tensión arterial. Y en muchos casos, el primer síntoma de eso, de la menopausia, es ese, que te sube el colesterol y la tensión arterial, sin que tú hagas nada diferente a lo que hacías antes. Y muchas mujeres dicen, oye, como lo mismo, y hago lo mismo porque me ha subido la tensión y me ha subido el colesterol. Y al poco tiempo empiezan a tener faltas en las reglas y tener trastornos hormonales, el sofoco, que es el síndrome vasomotor y demás. Venga, ya llegamos. Bueno, ¿cuáles son los niveles? Bueno, adultos ancianos menos de 200 miligramos por decilitro, aunque yo cuando estudié la carrera 250 estaba bien y ahora resulta que eso es un horror. Pero bueno, en niños de 100 a 120 a 200, el lactante un poquito más bajito y en recién nacido. Caso práctico. Aquí es lo que te digo, que sí que he podido poner la analítica de la paciente porque me ha dado permiso para ponerlo, para que lo podáis ver, ¿vale? Además tiene unas anotaciones bastante interesantes. Bueno, pues una mujer que ha estado en tratamiento con quimioterapia, radioterapia durante 6 meses. Aquí hay que tener en cuenta, ya digo, no os he desglosado los fármacos, pero en el segundo ciclo de tratamiento de quimioterapia, para evitar una reacción alérgica del Taxol, que es lo que se le pone, le meten un bolo de corticoide, ¿vale? Le ponen un bolo de corticoide, como el corticoide le va a fastidiar muchas cosas, entre ellos le puedo gastar o producir una gastritis, le meten la ranitidina con la quimio, o sea, todo ahí le hacen un cóctel, le ponen varias bolsitas y lo meten. Y hay que tener en cuenta que el corticoide sube la glucosa, el colesterol y la tensión arterial, ¿vale? No vamos a echar la bronca a la mujer sin saber estas cosas, ¿vale?
Y en su analítica presenta estas alteraciones del perfil lipídico. El colesterol total lo tiene en 267, que luego se le fue más de madre todavía. El HDL colesterol, que es el bueno, que todos decimos que es el bueno, es 52 y tiene que estar por encima de... Bueno, algunos te ponen 45, otros 60. Por cierto, el colesterol bueno solo aumenta haciendo ejercicio físico. Esa es la única manera que aumenta. Porque, o sea, ni los omegas ni nada aumentan el colesterol bueno. Lo que hacen es disminuir el malo y evitar la oxidación del malo, pero no te aumentan el bueno. El LDL colesterol, que es el malo, tiene 191 y el índice aterogénico, que es lo que decía, que es la proporción entre uno y otro, que es lo que nos dice la probabilidad que tengamos que nos hagan placas de ateroma, que son lo malo del colesterol, es de 5,1 y os digo que eso es alto. ¿Vale? Entonces, no sé si lo veis bien, pero bueno, el colesterol total 267, HDL colesterol 52, ¿veis? Hay que tenerlo superior a 60, tiene su analizador. El índice heterogénico de 5,1 tiene que estar inferior a 4,5 y el LDL colesterol 191 y tiene glucosa ligeramente aumentada. La glucosa también pone entre 74 y 100. Lo mismo, cuando yo estaba en la carrera, la glucosa estaba bien en ayunas entre 70 y 110. Ahora, bueno, pues lo han bajado a 100. ¿Cuál fue el tratamiento prescrito? Aparte de su quimioterapia, claro. Bueno, pues en fitoterapia le puse el Colesten, que es el Composor 26, que yo tengo el permiso de Soria Natural para hablar de sus productos. Son 3 mililitros al día, se pueden tomar los 3 mililitros así disueltos en agua o 1 mililitro por la mañana, otro a mediodía y otro por la noche, ¿vale? Como el paciente prefiera. Luego en homeopatía, Nus vomica, pregunta para eliminar la toxicidad del tratamiento, 3 granos 2 veces al día, y el Cheridón Composé, que eso es de un laboratorio, bueno, que es Waron, 3 gránulos en la comida y en la cena, ¿vale? Que lo que hace es mejorar todo el metabolismo hepático y dentro del metabolismo hepático, pues eso, no solo bajar el colesterol, sino que las LDL y las HDL, pues bueno, al final todo trabaje bien, ¿vale? Y luego recomendaciones dietéticas por evitar las grasas saturadas de origen animal y las grasas saturadas de origen vegetal, que las de origen vegetal se nos olvidan, pero también... pues eso, ¿por qué han quitado las cosas del aceite de palma? Pues porque es una grasa vegetal que tiene ácidos grasos saturados y ácidos grasos que son colesterogénicos. Entonces, bueno. Y luego del aceite de coco, ya se puede hablar largo y tendido, vamos. Que es interesante los ácidos grasos de cadena media y corta, pero bueno, luego también al final es una grasa saturada, o sea, no tiene dobles enlaces, con lo cual, pues, además que no es aceite, que con las cosas, la diferencia entre un aceite y una manteca es que es una grasa que a temperatura ambiente el aceite está líquido y a temperatura ambiente la manteca está sólida, con lo cual el aceite de coco es una manteca de coco que luego tú la calientas y se convierte en líquida, pero no es un aceite, ni lo va a ser nunca. Y esta es otra analítica que además, o sea, aquí tuvo una crisis ahí de existencial, dejó la dieta, le dio al donus, no hizo bien el tratamiento. Entonces, entre la primera y la segunda, otra analítica que me pone, que es el 20 de abril, que aquí hasta se le habían descabalado los triglicéridos, si antes los tenía normales, los triglicéridos se habían elevado a 146, el colesterol total le había llegado a 304, bueno, el otro tenía 267, el colesterol HDL, bueno, ahí estaba, el otro tenía 56, creo que tenía 58, le pongo un pelín, bueno. Espera que se me ha ido el punto. El índice aterogenético, bueno, 5,2 me da igual si tiene que estar por debajo de 4,5 y el colesterol malo que lo tenían 121 le subía a 217. Aquí tuvo una crisis. Y entonces ahí me llamó y me dijo, ay, y le volví a reajustar el tratamiento, le puse una dieta ya, o sea, ya no eran unas recomendaciones dietéticas, sino una dieta. Y aquí, después del tratamiento, pues el colesterol ya estaba en 233, el colesterol bueno en 54, que tenía que seguir subiéndolo un poquito, pero bueno, tampoco hacía mucho ejercicio físico porque la quimio la tenía muy cansada, tenía mucho dolor articular
Tenían las parestesias estas que tienen sensaciones desagradables en la punta de los dedos de las manos y de los pies, tienen alterada la sensibilidad y es muy penoso caminar o tocar cosas, les da mucha grima, entonces mucho ejercicio no estaba haciendo y por ende pues tampoco iba a subir las HDL. Y la glucosa pues seguía ahí un poco descabalada, o sea, había llegado a 124, aquí tenía 130. Digamos, el perfil lipídico pues había mejorado, ¿no? Bueno, y ya aquí termina, que me he ido de tiempo, hay 15 minutos. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, espero que os haya hecho una idea de cómo va a ser la formación, de cómo se va a integrar, cómo se integra todas las terapias, cómo se ve la visión de las dos medicinas, cómo va a ser, esa ha sido una pequeña muestra de cómo se da la formación, de cómo yo doy las clases y bueno, si os animáis, pues estaré encantada de daros clase. Nos lo vamos a pasar muy bien, os digo, es muy entretenido. Si hay gente que ha sido alumna mía, lo saben, ¿no? que yo estoy encontrada de aburrirme cuando trabajo y bueno, pues eso, que espero poder ser, que seáis mis alumnos y poder tratar con vosotros, ¿vale? No sé si alguien me quiere preguntar, estoy leyendo, muchas gracias. Sé que es un poco tarde, no sé si alguien me quiere preguntar algo o ahí se queda, ahí esperáis. Vale, pues en el caso, muchas gracias, sí que ya es un poquito tarde. Pues nada, chicos, me despido de vosotros y eso, espero que le hayáis sacado partido a este webinar, ¿vale? Un saludo y que tengáis buena noche.